Amén. Entonces vamos a compartir una palabra del Señor aquí en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1. Y vamos a leer, hermano, algunos versículos que dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en el Mesías, antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, hermano. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Qué tremendo, hermano. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué tremendo, hermano. Entonces, por un breve momento, hermano, vamos a hablar un poquito acerca, hermano, de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, mis amados, fue fundada por, hermano, el mismo apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo, hermano, el que fundó, hermano, esta iglesia de Éfeso. Hay varias iglesias, hermano, que no fueron fundadas por los apóstoles, sino que por predicadores que oyeron a los apóstoles, o que oyeron a los 70, o que oyeron a los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia de Roma no fue fundada por un apóstol, pero esta iglesia en particular fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y, mis queridos hermanos, según los estudiosos, los eruditos, los intérpretes de las Escrituras, según los intérpretes de la palabra de Dios, según ellos, el apóstol Pablo estuvo por un espacio por lo menos de 3 años. Ya 3 años que estuvo trabajando en Éfeso. 3 años que estuvo proclamando el evangelio. 3 años que enseñó doctrina. 3 años que enfrentó cultos paganos. 3 años que en más de alguna ocasión se encontró con los cultos de Diana de los Efesos. O se encontró, hermano, con algún culto, por ejemplo, a Zeus. O a otras divinidades de los romanos, porque los romanos tenían muchas divinidades. Y Éfeso era una ciudad, hermano, donde el paganismo, hermano, controlaba ese lugar. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, dedicó muchos esfuerzos durante 3 años a predicar, a hacer apología, hermano, a hacer una labor pastoral extraordinaria, porque el que predica, hermano, no solamente va a ser un apologista. Ya el que dirige una obra no solamente puede ser apologista, no puede estar haciendo defensa de la fe durante 365 días del año, no, tiene que ser también maestro en algunas otras doctrinas, y particularmente en las doctrinas elementales. Porque hay iglesias, hermano, donde el pastor predica todos los domingos apología. Bueno, ¿y cuándo habla de la familia? ¿Cuándo habla, hermano, de, por ejemplo, de la oración, de la búsqueda de Dios, del servicio?
Entonces, después, hermano, las ovejas de esos lugares, la gente, hermano, solamente repite como papagayo conceptos apologéticos. Richard, pero usted hace apología, sí, uno hace apología, pero uno no rehúsa dar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí fue pastor, fue misionero, fue maestro, fue apologista, fue hermano restaurador. O sea, el ministerio del apóstol Pablo durante estos 3 años aproximadamente fue un ministerio de trabajo. Qué tremendo, hermano. El otro día hablaba con mi pastor Waldo y me decía, hijito, aquí hay que ser paciente con la obra, hay que trabajar. Y hay que seguir trabajando, hay que ser paciente. Entonces el apóstol Pablo, hermano, fue paciente. 3 años trabajando allí en un territorio, hermano, donde había brujería, donde había hechicería, donde, hermano, había gente que tenía espíritu de adivinación. Hermano, y el culto principal era el culto a la falsa diosa Diana. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar con tal autoridad, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió, hermano, que el negocio comenzó a caer. El negocio se fue, como se dice aquí en Chile, el negocio se fue a las pailas, hermano. Ya el negocio, hermano, de esta gente que vende cuestiones fetichistas, cosas, hermano, que son amuletos, ese negocio se fue a tierra. ¿Por qué? Porque llegó el poder de la palabra, llegó el poder liberador del evangelio. Qué tremendo, hermano. Entonces allí comienza a desarrollarse una obra, el apóstol Pablo deja levantada esa obra, sigue predicando, finalmente, hermano, Pablo, hermano, cae preso en Roma, y desde Roma, hermano, envía varias cartas, y una de esas, hermano, fue, hermano, esta carta, hermano, a estos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, hermano? Sucedió que Pablo siempre estuvo pensando en esta obra que se había levantado, en esta obra que él había, hermano, erigido. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un corazón de pastor. Pablo sabía que eran fruto de su ministerio de apóstol. Entonces, una de las primeras cosas, hermano, que Pablo comienza a abordar, hermano, en esta carta, es que, hermano, él lo primero que dice que él fue llamado al apostolado por Jesucristo, por el Padre, ¿me entiende? O sea, por el Dios eterno. O sea, aquí Pablo está diciendo que él era apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Ahí está la persona de Jesucristo. Y el Padre, hermano, había determinado aquello de que él fuese apóstol de Jesucristo. Entonces, para que Pablo llegase a ser apóstol, había trabajado por un lado el Padre y por otro lado el Señor Jesucristo. ¿Qué se le apareció a Pablo camino, hermano, a Damasco? Jesucristo. Entonces Pablo sitúa su ministerio, su llamamiento, su vocación, no en un concilio, no en Pedro, no en Pedro, no en Juan, no en Santiago, no en Mateo, no. Él sitúa que su llamamiento, hermano, venía de Dios. Qué tremendo, hermano. Oh, qué maravilla. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabe qué, hermano? La más grande bendición es la bendición espiritual. Yo sé, hermano, que hay que pagar cuenta, hay que pagar la luz, el agua, dividendo, arriendo, la alimentación y otros gastos más, etcétera. Pero no hay como tener una bendición espiritual. Y aquí Pablo nos trae a colación, nos permite el recordar cuán importante, mis amados, es la bendición espiritual. ¿Y cuál es la gran bendición espiritual? La gran bendición espiritual es que tenemos a Cristo y Cristo nos tiene algo reservado, una morada reservada en lugares celestiales. Qué tremendo, hermano. En esta sociedad materialista, hermano, qué difícil es hablar de las bendiciones espirituales. Hace unos días atrás, hermano, me llamó una persona, hermano,
diciéndome de que estaba aburrido de los pastores, de los líderes, porque él necesitaba ayuda y solamente le decían que confiara en Dios y que él estaba aburrido de eso, que lo que él quería era que le dieran cosas económicas. Eso es lo que él quería. Entonces yo le dije, oiga, pero si un pastor tiene que ministrarlo primero espiritualmente, tiene que darle la bendición espiritual. Y ¿sabe qué? El hombre, hermano, no quería. El hombre no quería bendición espiritual porque tenía una mente tan carnal. Lo que quería es que le pagaran la luz, el agua. Ve que hay gente que se acerca a lo evangélico, hermano, buscando que los hermanos le paguen las cuentas a la casa. No, una persona que anda con esa mente es un sinvergüenza. Una persona que se acerca a donde los hermanos tienen que acercarse, hermano, a tener, hermano, un deseo espiritual. Tiene que anhelar la bendición espiritual. Ahora bien, si Dios toca a los hermanos, si Dios toca al pastor y los hermanos bendicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ese no es el primer objetivo, la primera finalidad. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, nosotros los cristianos tenemos que ser los primeros en entender que tenemos una bendición espiritual. Hermano Richard, porque no me hable de bendición espiritual, porque yo quiero la bendición terrenal, yo necesito plata. Pero ¿sabes qué, amado? Usted necesita la bendición espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, la bendición espiritual, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ojo, hermano, con aquellos que andan por la iglesia, golpean las puertas, ¿no? Está por ahí el pastor, sí, y sale el pastor, y el pastor, como un hombre de Dios, piensa que la persona quiere que oren, que lo unjan, y resulta, hermano, que de repente el pastor le dice, sí, dígame, o el líder le dice, ¿qué necesita? ¿Quiere que oremos por usted? ¿Quiere acercarse al Señor? No. Yo quiero para comer. Y de repente el pastor, el líder le dice, ahí tiene un billetito, tiene, no sé, tiene un pancito. No les gustan los lindos. ¿Sabe qué? Son capaces hasta de agarrarte a garabatos. Y después se van pelando al pastor o al hermano porque le dio 500 o le dio 1000 pesos. ¿Ves? Esa persona nunca anduvo buscando la bendición espiritual. Entonces, los hermanos tienen que ser más sagaces, más despiertos. Usted tiene que ver si la persona se está acercando a la iglesia, ¿por qué? ¿Sabía usted que de repente hay gente que va a la iglesia a puro sacar provecho? ¿Sabía usted que hay gente que va a la iglesia y va a robar? Va, hermano, Richard, no. ¿Usted de dónde está hablando? Van a robar, hermano. Van a robar, ¿sabe por qué? Están atentos. Un celular tirado, una cartera abierta. Y los lindos, ¡pum!, la sacan. ¿Sabe por qué? Porque nunca, hermano, valoraron la bendición espiritual. Entonces nosotros, hermanos, los cristianos debemos valorar la bendición que Dios nos ha dado. Tenemos a Cristo. Cristo nos tiene guardada, hermano, una morada. Cristo nos tiene reservado un cuerpo glorificado. Tenemos una bendición espiritual. Qué tremendo, hermano. Se nos pasó el tiempo, pero de una